Hola, sean bienvenidos una vez más a Catarsis Omega. En esta ocasión les traigo la segunda parte del iceberg de la psicología. Siéntate, tráete tus palomitas porque estás a punto de ver los descubrimientos, psicólogos y experimentos más interesantes y aterradores de la psicología. Recuerda que es solo entretenimiento y que no hay que tomárselo tan en serio. Dicho esto, comencemos. Durante la década de 1950, la teoría predominante sobre cómo forjan vínculos emocionales los bebés partía del concepto psicoanalítico de amor interesado, que sugería que los bebés establecen vínculos con las personas que satisfacen sus necesidades fisiológicas como la alimentación. Además, las investigaciones sobre animales de Konrad Lorenz sugirieron que los animales se vinculan con el primer objeto en movimiento que ven, que suele ser la madre. En ese contexto, John Bowlby adoptó una postura claramente evolucionista en relación al apego temprano. Sostuvo que como los recién nacidos están totalmente indefensos, están programados genéticamente para apegarse a su madre y asegurarse así la supervivencia. En opinión de Bowlby, también las madres están genéticamente programadas para vincularse a sus bebés y necesitan tenerlos cerca. Todo lo que amenace con separar a la madre del hijo activa conductas instintivas de apego y emociones de inseguridad y temor. Estas ideas constituyeron la base de la teoría desarrollada por Bowlby para explicar la importancia de los vínculos madre-hijo durante toda la vida, así como las dificultades psicológicas que presentan los niños si este vínculo se deteriora o se rompe por completo. Estas ideas constituyeron la base de la teoría desarrollada por Bowlby para explicar la importancia de los vínculos madre e hijo durante toda la vida, así como las dificultades psicológicas que presentan los niños si este vínculo se deteriora o se rompe por completo. Es decir, los bebés y las madres están programados biológicamente para crear un vínculo de apego recíproco durante el periodo crítico de la vida del niño, es decir, los primeros 24 meses. La ruptura de este vínculo durante el periodo crítico provoca daños graves y permanentes en el desarrollo del niño. El apego es una parte integrante de la naturaleza humana. El amor de la madre durante la infancia es tan importante para la salud mental como las vitaminas y las proteínas para la salud física. John Bowlby. El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus acometió el primer estudio sistemático del aprendizaje y de la memoria, para lo cual realizó un largo y agotador experimento consigo mismo. Filósofos como John Locke y David Hume ya habían sugerido que recordar implica asociar, ligar cosas o ideas por rasgos compartidos como tiempo, lugar, causa o efecto. Decidió poner a prueba el efecto de la asociación sobre la memoria y registrar los resultados para ver si la memoria sigue patrones verificables. Ebbinghaus comenzó memorizando listas de palabras y comprobando cuántas podía recordar. A fin de evitar servirse de la asociación, creó 2.300 sílabas sin sentido, todas de 3 letras y con el patrón estándar de consonante vocal consonante, por ejemplo ZUC y QAX. Una vez agrupadas en listas, Ebbinghaus leía una lista deteniéndose durante una fracción de segundo en cada sílaba y antes de leer otra lista hacía una pausa de 15 segundos. Esto lo hacía hasta que podía recitar una serie con rapidez y sin errores. Hizo pruebas con listas más o menos largas y distintos intervalos de aprendizaje, anotando el tiempo de aprendizaje y olvido. Averiguó que podía recordar material con sentido, como un poema, con una facilidad de 10 veces mayor que sus listas sin sentido, y que cuantas veces más se repetían los estímulos, es decir, las sílabas sin sentido, menos tiempo hacía falta para reproducir la información memorizada. Además, las primeras repeticiones eran las más eficaces para memorizar una lista. En cuanto al olvido, halló que era de esperar que tardaba más de olvidar las listas que había pasado más tiempo memorizando y que cuando mejor se reproduce lo aprendido es justo después del aprendizaje. Pero también descubrió que se olvida muy rápidamente durante la primera hora y luego algo más despacio, de modo que pasadas 9 horas se había olvidado un 60% de lo memorizado. Y después de 24 horas se han olvidado 2/3 de cualquier cosa que se haya memorizado. Representado en un gráfico, esto da una curva del olvido, que comienza con una pronunciada caída, seguida por una pendiente muy gradual.
Los estudios de Ebbinghaus inauguraron un nuevo campo de investigación y contribuyeron a establecer la psicología como disciplina científica, y sus meticulosos métodos siguen hoy en la base de la experimentación psicológica. La psicóloga estadounidense Virginia Satir reconoció la importancia de la familia original en la formación de la personalidad y examinó las diferencias entre una familia funcional y sana y otra disfuncional. Le interesaban especialmente los papeles que adoptan las personas como mecanismo de compensación cuando falta una dinámica sana entre los miembros de una familia. Una vida familiar sana presenta muestras de afecto abiertas y recíprocas y expresiones de consideración y amor de unos por otros. Satir insistió más que ningún terapeuta anterior en la importancia de las relaciones sanas. Cuando los miembros de una familia carecen de la capacidad de expresar abiertamente la emoción y el afecto, tienden a surgir roles que sustituyen a las verdaderas identidades, argumentó Satir, y describió los 5 tipos que, a su juicio, suelen adoptarse sobre todo en momentos de estrés. El que ve errores constantemente y se dedica a criticar, el acusador. El intelectual poco afectuoso, el calculador. El que confunde las cosas para desviar la atención de las cuestiones emocionales, el distractor. El complaciente que queda bien con todos, el aplacador. Y el comunicador abierto, honrado y directo, el nivelador. Solo los niveladores mantienen una postura sana y congruente en la que sus sentimientos interiores sí corresponden con lo que comunican al resto de la familia. Los demás adoptan sus respectivos papeles porque su baja autoestima hace que teman mostrar o compartir sus verdaderos sentimientos. Los aplacadores temen la desaprobación, los acusadores atacan a otros para ocultar que se sienten indignos, los calculadores se sirven de su intelecto para no reconocerse a sí mismos sus sentimientos, los distractores, a menudo el más joven de la familia, cree que solo serán queridos si les consideran inofensivos. Estos roles les pueden permitir funcionar a la familia, pero pueden acabar ahogando la capacidad de cada miembro para ser su auténtico yo. A principios de la década de 1970, el matemático y psicólogo cognitivo Roger Shepard argumentó que el cerebro no solo procesa la información sensorial, también hace inferencias a partir de ella basándose en un modelo interno del mundo físico en el que podemos visualizar objetos en 3 dimensiones. Realizó un experimento para demostrarlo, en el que los sujetos debían determinar si 2 mesas dibujadas desde ángulos distintos eran iguales. El experimento reveló que eran capaces de aplicar lo que Shepard llamó rotación mental, girar mentalmente una de las mesas para compararlas. Shepard utilizó una serie de ilusiones ópticas y auditivas para demostrar que el cerebro interpreta la información sensorial mediante el conocimiento del mundo exterior. La visualización mental sostuvo que la percepción es una alucinación guiada desde el exterior y describió los procesos del sueño y de la alucinación como una percepción simulada internamente. Los investigadores de Shepard aportaron técnicas revolucionarias para identificar la estructura oculta de las representaciones y los procesos mentales. Su trabajo sobre la percepción visual y auditiva, las imágenes mentales y la representación ha influido en muchos psicólogos. En 1942, mientras el psiquiatra vienés Viktor Frankl se especializaba en la prevención del suicidio y el tratamiento de la depresión, él, su esposa, su hermano y sus padres fueron llevados a un campo de concentración. Allí pasó 3 años y sufrió muchos horrores y pérdidas. Fue el único de ellos que sobrevivió. En su obra El hombre en busca de sentido, en 1946, escrito tras estas experiencias, Frankl explica que el ser humano cuenta con 2 potentes recursos psicológicos que le permiten soportar las situaciones más dolorosas y seguir adelante. La capacidad de decisión y la libertad de actitud. Frankl asegura que no estamos a merced de nuestro entorno ni de los acontecimientos, pues somos nosotros quienes decidimos cómo dejamos que nos moldeen. Incluso el sufrimiento puede verse de otro modo según nuestra interpretación de los acontecimientos. Frankl menciona el caso de uno de sus pacientes que sufría porque echaba de menos a su difunta esposa.
Él le preguntó qué habría sucedido si él hubiera muerto antes, y este respondió que su mujer le habría echado de menos. Entonces Frankl señaló que él, su paciente, le había ahorrado a ella tal dolor, pero que ahora debía sufrirlo él. Al dar un sentido al sufrimiento, este se vuelve soportable. El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, pero es algo que no inventamos, sino que descubrimos, según Frankl, y debemos encontrarlo nosotros mismos, y lo describimos viviendo especialmente a través del amor y la creación de cosas, y depende asimismo del modo en que decidimos ver las cosas. Goffman desarrolló la teoría de la gestión de las impresiones, que explica cómo creamos, mantenemos y mejoramos nuestra identidad social. Afirma que uno de los aspectos fundamentales de la interacción social es que intentamos de manera consciente o inconsciente manipular y controlar cómo nos perciben las personas que nos rodean. Cuando interactuamos con otras personas, presentamos una imagen pública de nosotros mismos. En algunos casos quizá intentamos influir sobre una persona en concreto. En otras situaciones tal vez únicamente pretendemos mantener una imagen favorable de nosotros mismos. En su libro de 1959, La presentación de la persona en la vida cotidiana, establece un paralelismo entre la gestión de las impresiones y el teatro, y explica que la forma en que nos presentamos en el mundo real se asemeja a una actuación de escena. Cada interacción social pretende tanto afectar al público de una manera determinada como ser una expresión personal honesta. La interacción social es comparable a una representación teatral. Las personas, como los actores, intentan dar una impresión favorable de sí mismas mediante la elección de diálogos, decorado, vestuario, habilidades y atrezo. Hay zonas de escena donde aparece nuestra personalidad pública y de bastidores para nuestra vida privada. Existe un público para presenciar la representación. Por lo tanto, la vida es una representación teatral. Clive Wearing, nacido en el año de 1938 en Reino Unido, logró ser reconocido desempeñándose como productor de música, maestro de coro e inclusive director de grandes orquestas británicas. Sin embargo, actualmente es reconocido por ser uno de los casos más extremos de amnesia conocidos hasta la fecha. En 1985, a sus 46 años, padeció lo que se conoce como encefalitis por herpes simple, enfermedad que puede dar lugar a una forma grave de síndrome amnésico, pudiendo aparecer en afecciones neurológicas como resultado de una cirugía bilateral del hipocampo. Clive logró recuperarse, aunque no del todo. Sufrió daños irreversibles en ciertas regiones del cerebro, como el lóbulo frontal y gran parte de su hipocampo, una región que desempeña un papel fundamental en la adquisición de aprendizaje y consolidación de la memoria a corto plazo. Después de la tragedia, su memoria sufrió un cambio radical y permanente. Los daños en el hipocampo le provocaron amnesia anterógrada. Este tipo de amnesia se caracteriza por un olvido excesivo, más o menos completo, pero continuo, de los acontecimientos de la vida diaria. Es decir, que desde el momento en el que su hipocampo se vio afectado fue incapaz de generar recuerdos, olvidando cada acción que realiza una vez pasados los 7 segundos. Por si fuera poco, padece también en menor medida amnesia retrógrada, un tipo de amnesia que no le permite recordar ciertos acontecimientos que sucedieron antes de su enfermedad. Además, mantiene desde años la preocupación de que acaba de despertar. Es decir, que este músico no puede recordar sus actividades diarias y tampoco las actividades que realizó antes de la tragedia, por lo que su caso es un caso muy particular y lamentable, aunque aún cuenta con su memoria procedimental que le permite seguir haciendo música. Ash no es el primero en investigar la conformidad social dentro de un grupo. Hubo otros, como Sheriff, que 20 años antes la estudió utilizando estímulos ambiguos. El procedimiento consistía en un total de 123 participantes, formando grupos de 7 a 9 personas cada uno. En cada uno había un participante que no sabía el trasfondo del experimento, llamado sujeto focal, y el resto cómplices. Los voluntarios cómplices seguían las pautas diseñadas por los investigadores con el objetivo de ver las reacciones del sujeto focal. Dentro de una aula se les informaba a los participantes que iban a ser parte de un experimento de percepción visual de líneas. El experimentador mostraba una tarjeta que en la izquierda tenía una línea vertical y en la derecha 3 líneas verticales.
los participantes debían indicar a cuál de las 3 líneas sobre la derecha le correspondía la línea que había sobre la izquierda. La pauta era muy fácil y la respuesta evidente, pero el objetivo era evaluar las respuestas del voluntario bajo investigación cuando el resto de participantes se equivocaban a propósito. El experimentador mostraba un total de 18 tarjetas y en 12 de ellas los participantes cómplices tenían la orden de dar una respuesta equivocada. De esta manera, los principales resultados fueron los siguientes. En circunstancias normales, en las 6 tarjetas que los cómplices respondían correctamente, solo hubo un 1% de error. Esto marca la pauta de que las respuestas eran realmente evidentes. Cuando los cómplices seleccionaban la opción incorrecta, un 36.8% de las veces los sujetos focales también se equivocaban. Contrastando con la situación anterior, hay una evidente equivocación consciente influenciada por el resto de los participantes. Al ver los resultados del experimento, nos cuestionamos qué lleva a un sujeto a negar sus propios sentidos. Parece que abatir la incomodidad que genera no seguir la corriente del grupo. Si este efecto sucede en una prueba tan simple como la mencionada, ¿qué repercusiones tendría a mayor escala? El poder de la obediencia y las masas lleva al ser humano a cometer las peores atrocidades en contra de su propia voluntad y razón. Es decir, seguimos a las masas antes de seguir a nuestros propios sentidos. El médico alemán Emil Kraepelin creía que la mayoría de las enfermedades mentales tienen un origen biológico y a menudo se le considera el fundador de la psiquiatría médica moderna. En 1893, Kraepelin describió la demencia precoz, hoy conocida como esquizofrenia, como una serie de estados clínicos que comparten una peculiar destrucción de las conexiones internas de la personalidad psíquica. Observó que esta enfermedad, caracterizada por la confusión y el comportamiento antisocial, comienza a menudo al final de la adolescencia o el comienzo de la vida adulta. Más tarde la dividió en 4 subcategorías: la demencia simple, la paranoia, la hebefrenia y la catatonia. La clasificación de Kraepelin continúa siendo la base de diagnóstico de la esquizofrenia. Sin embargo, los estudios post-mortem sobre el cerebro de enfermos de esquizofrenia han revelado anormalidades bioquímicas y estructurales, así como discapacidades de la función cerebral. En 1961, Bandura realizó el experimento del muñeco sobre la agresividad infantil concebido desde la perspectiva del aprendizaje social y con el que quería explicar cómo se desarrolla la conducta agresiva, qué motiva la agresión y qué determina si una persona seguirá comportándose agresivamente o no. El experimento confirmó que el niño imita la conducta del adulto que le sirve de modelo, demostrando así el poder de los ejemplos de actos agresivos sobre la sociedad. Para llevar a cabo el experimento se seleccionaron 36 niños y 36 niñas de 3 a 6 años de una guardería local y se formaron 3 grupos de 24 en cada grupo. En cada grupo debía haber 12 niños y 12 niñas. El primer grupo sirvió de control sin modelo adulto. El segundo se expuso a la conducta agresiva de un adulto con un muñeco hinchable y el tercero fue expuesto a un modelo adulto pasivo. Las pruebas se hicieron a cada niño por separado para garantizar que no se viera influido por lo que hacía el resto de sus compañeros. En los experimentos con el segundo grupo, cada niño observaba cómo un adulto agredía verbal y físicamente al muñeco. Lo golpeaba con un martillo, lo lanzaba al aire y le daba patadas, lo hacía caer y una vez en el suelo continuaba golpeándolo. En el siguiente paso se dejaba al niño solo en una sala con juguetes, entre los que había un muñeco. En todos los casos, el niño imitó gran parte de la conducta agresiva del modelo adulto e incluso ideó nuevos actos violentos. En general, los niños de este grupo también se mostraron menos retraídos que los niños de los otros grupos y más atraídos por las a pesar de que el juego con armas de fuego no se había modelado. En cambio, los niños del grupo de control y los de modelo pasivo solo actuaron con violencia física o verbal en raras ocasiones. Aunque Bandura valoró la posibilidad de que la observación de actos agresivos tan solo hubiera debilitado la inhibición de una agresividad reprimida previamente, el hecho de que imitaran con frecuencia la conducta que acababan de ver sugería la existencia del aprendizaje por observación.
Cuando Elizabeth Loftus empezó a investigar la memoria a largo plazo, era un área de investigación atractiva y la recuperación de los recuerdos reprimidos estaba a punto de convertirse en un tema candente por los casos de abusos de menores que llegaron a los tribunales en la década de 1980. A medida que crecía su escepticismo sobre la posibilidad de recuperar recuerdos reprimidos, investigaciones anteriores de Frederick Bartlett, Gordon Allport y Leo Postman ya habían probado que, aunque el cerebro humano funcione con normalidad, no siempre se puede confiar en la capacidad para recuperar información de la memoria. Loftus creía que esto debía de ser cierto también en el caso de recuerdos de sucesos tan traumáticos que quedan reprimidos, y aún más debido al carácter emocional de los hechos. A partir de la década de 1970, Loftus empezó a investigar la fiabilidad del recuerdo con sencillos experimentos destinados a verificar la exactitud del testimonio de testigos oculares. Los participantes veían videos de accidentes de tráfico y se les preguntaba qué habían visto. La conclusión fue que la formulación de las preguntas influía en cómo las personas narraban lo sucedido. Cuando se les pedía que estimaran la velocidad de los automóviles implicados, esas variaban en función de si el interrogador se refería al suceso con las palabras golpe, colisión o choque. Y al preguntarles si los cristales se habían roto a causa del accidente, sus respuestas guardaban de nuevo correlación con las palabras usadas en la pregunta sobre la velocidad. Meses posteriores del experimento, se dio a los participantes información verbal falsa sobre algunos detalles del accidente, por ejemplo sobre las señales de tráfico en torno al lugar del suceso, que apareció en forma de falsos recuerdos en muchos de los informes de los participantes. Para Loftus era obvio que la sugestión y las preguntas intencionadas tras el suceso pueden distorsionar el recuerdo. Es posible implantar información falsa en el recuerdo de un observador. Eyewitness Testimony, el libro de 1979 en el que describe sus experimentos, muestra que Loftus era muy consciente de las repercusiones de este efecto desinformador, no solo para la teoría psicológica de la memoria, sino también para los procesos judiciales. Previendo que iba a generar controversia, escribió que la escasa fiabilidad de los testigos oculares en los procesos de identificación plantea uno de los problemas más graves para la administración de la justicia civil y penal. Loftus observó que los recuerdos no solo pueden distorsionarse mediante la sugestión posterior o con información errónea, sino que pueden ser totalmente falsos. Por ejemplo, el caso de George Franklin ilustra perfectamente los distintos aspectos de lo que llegó a conocerse como síndrome del falso recuerdo. Franklin fue encarcelado en 1990 por el asesinato de una niña, la mejor amiga de su propia hija Eileen, cuya declaración como testigo ocular a los 20 años del crimen fue crucial para el fallo de la culpabilidad. Loftus halló contradicciones en la declaración de Eileen y probó que sus recuerdos eran incorrectos, pese a lo cual el jurado declaró culpable a Franklin en 1995. La sentencia fue revocada porque el jurado se había visto privado de pruebas cruciales, ya que Eileen había recuperado la memoria en una sesión de hipnosis. Para Loftus, Eileen creía realmente haber visto a su padre cometer el crimen, pero se trataba en realidad de un recuerdo falso, desarrollado porque le había visto llevar a cabo otros actos crueles y una imagen brutal se superpuso a la otra. Ante el tribunal, Loftus argumentó con éxito que la combinación de la sugestión durante la hipnosis, los aterradores recuerdos preexistentes y la ira y el dolor de Eileen habían creado un falso recuerdo reprimido. Sin embargo, las pruebas de la implantación de falsos recuerdos eran aún meramente anecdóticas, en absoluto concluyentes, y a Loftus le llovieron las críticas, por lo que se consideraban opiniones controvertidas. Así que decidió buscar pruebas irrefutables mediante un experimento cuyo objetivo era implantar deliberadamente recuerdos falsos. Se trataba de su experimento de 1995, Perdidos en el Centro Comercial. Explicó a cada uno de los participantes 4 anécdotas de su infancia, que en un principio habían recordado y aportado los familiares de los propios sujetos, pero en realidad solo 3 eran ciertas. La cuarta, según la cual el participante se había perdido en un centro comercial, era una invención tramada expresamente, con detalles verídicos como la descripción del centro comercial en colaboración con los familiares. Una semana después se entrevistó a los participantes y de nuevo 2 semanas más tarde. Se les preguntó qué recordaban de lo que sucedía en las 4 anécdotas en las 2 ocasiones.
El 25% de los participantes afirmó tener algún recuerdo de lo ocurrido en el centro comercial. Una vez finalizado el experimento, se les informó de que una de las anécdotas era falsa. ¿Sabrían decir cuál? De los 24 participantes, 19 escogieron de forma acertada la del centro comercial como falso recuerdo. Sin embargo, 5 habían llegado a creer sinceramente en el falso recuerdo de un suceso levemente traumático. De esta manera, Loftus explicaba el proceso de formación de falsos recuerdos en un entorno cotidiano y real. Por razones éticas, no pudo realizar un experimento para comprobar si un falso recuerdo verdaderamente traumático, como haber sufrido abuso durante la infancia, sería aún más intenso y creído con más sinceridad, pero sugirió que sí, igual que recordamos mejor los sueños perturbadores y a veces no los distinguimos de la realidad. Esto le llevó a decir que nuestras certezas más absolutas no son necesariamente la verdad. Loftus indica que sus conclusiones no niegan ni la existencia de delitos como el abuso de menores, ni la de los recuerdos reprimidos. Se limita a señalar que los recuerdos recuperados no son fiables y que por lo tanto es necesario buscar pruebas que los corroboren. Su trabajo cuestionó también la validez de los métodos para recuperar los recuerdos, como la regresión, el análisis de los sueños o la hipnosis. Por tanto, planteó la posibilidad de que se pudieran implantar falsos recuerdos por sugestión. Durante el proceso, la década de 1990, varios pacientes estadounidenses afirmaron ser víctimas del síndrome del falso recuerdo y denunciaron a sus terapeutas con éxito. No es de extrañar que este ataque directo a la propia existencia del recuerdo reprimido generara reacciones adversas en algunos psicoterapeutas, así como división de opiniones entre los psicólogos que trabajaban sobre la memoria. El efecto de mera exposición consiste en la presentación de un estímulo que inicialmente es neutro, es decir, algo a lo que no prestamos mucha atención en un principio, que no genera en nosotros una respuesta inmediata. A continuación, este estímulo se repite sistemáticamente y esta acción provoca entonces una respuesta positiva. Este efecto psicológico guarda relación con el sentimiento de familiaridad y la atracción. Tenemos sentimientos positivos hacia lo que es conocido, familiar. Por tanto, un estímulo que se repite bastante nos acaba gustando. La mera exposición nos muestra sensaciones que son tomadas por publicistas y expertos en marketing para fomentar un negocio basado en el estudio de comportamiento humano. Pero no solo lo usan para el marketing, sino que muchas veces en los medios de comunicación se nos repiten una y otra vez una idea o una forma de pensar hasta que nos parece tan familiar. Es decir, si se usa el mismo mensaje en diferentes lugares repetidas veces, comienza a parecer verdad y lo adoptamos, pensando que es lo correcto o que queremos pensar o adoptar estas ideas. Sin embargo, realmente no vienen de nosotros, sino de un efecto de mera exposición. Un argumento familiar parece un argumento correcto. Martin Seligman llevó a cabo en 1965 un experimento con el propósito de explicar algunos comportamientos que eran observados, por ejemplo en los individuos deprimidos. De este modo utilizó como sujetos experimentales a perros, que fueron colocados en una jaula dividida en dos por una barrera que permite que el animal cruzara cuando se le aplicaba una descarga. Se observó en estos casos que los perros escapaban del calambre sin problema, realizando la conducta más adaptativa. En cambio, hubo otro grupo de perros a los que previamente no se les permitió escapar de las descargas, obteniendo que en las mismas condiciones experimentales que los otros, estos no cruzaban la barrera para así dejar de recibir el choque eléctrico, solo lloraban, mostrando una conducta pasiva. Este hecho y comportamiento observado fue denominado indefensión aprendida. Sin embargo, hoy en día el procedimiento para el experimento se considera maltrato animal por el hecho de que los perros sufrían al no poder escapar de las descargas al grado de quedarse inmóviles y solo llorar.
El experimento de Rosenhan es uno de los más impactantes y reveladores de la historia de la psiquiatría y psicología. Tiene que ver con uno de los aspectos más polémicos de esta disciplina, la evaluación y el diagnóstico. Tanto en los tiempos en que se hizo el experimento como ahora, el diagnóstico psiquiátrico o psicológico tiene una buena carga subjetiva. Lo que el experimento de Rosenhan demostró es que ese método diagnóstico tiene un alto índice de error. Sus conclusiones apuntarían a que cada psiquiatra ve lo que quiere ver, de una manera absolutamente sesgada. Lo mismo pasa con todo el personal que atiende a los enfermos mentales. Asimismo, el experimento de Rosenhan permitió corroborar que los pacientes no son bien atendidos en los centros psiquiátricos. La prueba reveló que en esas instituciones se encuentra discriminación, prejuicios, deshumanización y muchas veces maltratos directos hacia los pacientes. El profesor David Rosenhan de la Universidad de Stanford asistió a una conferencia de Laing, pionero en la antipsiquiatría. De sus argumentos surgieron varias dudas. Realmente el diagnóstico psiquiátrico no parecía muy fiable y quizás era necesario probar en la práctica su validez. Así buscó una vía para hacerlo y surgió el experimento de Rosenhan. El diseño fue sencillo. Le pidió a 8 voluntarios que se presentaran en diferentes hospitales psiquiátricos. Debían decir que escuchaban voces y permitir que los internaran, luego actuar de forma normal y señalar que ya no escuchaban nada, y salir por sus propios medios del hospital. Si se presentaba algún problema, tenían preparado un abogado para que le sacara de ahí. Los voluntarios fueron el propio Rosenhan, un estudiante de psicología, 3 psicólogos profesionales, un psiquiatra, un pediatra, un pintor y una ama de casa. Todos tenían antecedentes claros de buena salud mental. Al presentarse en el hospital debían decir que escuchaban voces de su mismo sexo, que les decían palabras como vacío, apagado y hueco, ya que estas palabras se relacionan con una crisis existencial. Los pacientes falsos mintieron en cuanto a su nombre y profesión. Todos ellos fueron internados en hospitales psiquiátricos, algunos urbanos, otros rurales, tratando de abarcar la mayor diversidad de centros posible. Estuvieron recluidos por lapsos de entre 7 y 52 días. Todos salieron con un diagnóstico que decía esquizofrenia en remisión, es decir, que eran enfermos mentales que de momento no presentaban síntomas. Ni los psiquiatras ni nadie del personal detectó que eran personas normales. Solo un grupo de pacientes del hospital psiquiátrico se dio cuenta de que era falso. Pensaron que se trataba de periodistas o burócratas que estaban investigando al hospital. Rosenhan destacó la idea de que había un prejuicio frente a todos estos pacientes falsos. Todo lo que hacían era interpretado como anormal por el personal del hospital. Por ejemplo, uno de los voluntarios tomaba notas todos los días para ilustrar el experimento, y una de las enfermeras señaló que parecía tener una obsesión por escribir. El diagnóstico con el que salieron les señalaba como enfermos crónicos, y la forma para salir de ahí fue admitir que tenían un problema mental y comprometerse a tomar diariamente antipsicóticos. Los voluntarios denunciaron prácticas poco morales cuando habían actuado como pacientes. Por ejemplo, el personal los ignoraba, solo les hablaban cuando era obligatorio e incluso les espiaban. Hablaban de ellos como si no estuvieran presentes y en varias ocasiones les habían agredido verbalmente. Un hospital universitario supo del experimento y aseguró que en sus instalaciones jamás tendría lugar un error de diagnóstico de semejante magnitud. Así que Rosenhan les hizo una propuesta: enviaría 193 pacientes falsos en los siguientes 3 meses, y ellos debían detectar a los impostores. El hospital aceptó. La admisión se redujo notablemente en los siguientes 3 meses dentro del hospital universitario. Tras esto, los encargados aseguraron haber encontrado 41 probables impostores. Sin embargo, el profesor Rosenhan no envió a nadie. El experimento de Rosenhan fue publicado en la revista Science y recibió muchas críticas. Los primeros casos que se tienen de personas que sufrían esquizofrenia eran definidos como personas que estaban endemoniadas o que habían sido poseídas por el demonio. También se cree que los chamanes de las tribus antiguas podían padecer esquizofrenia o que hubieran consumido algún tipo de sustancia que alterase su sistema nervioso y les hiciera padecer de alucinaciones.
En los primeros casos de esquizofrenia se tachaba a la persona por endemoniada debido a las alucinaciones provocadas por la enfermedad y a los comportamientos tan atípicos que tenían esas personas. Las familias en muchas ocasiones llamaban a curas para que los exorcizaran. Con la llegada de la Edad Media y la Santa Inquisición, muchas de las personas que eran condenados como herejes por prácticas de brujería eran personas que padecían esquizofrenia u otros tipos de patologías mentales como la epilepsia. No es hasta la época del Renacimiento cuando estas personas fueron consideradas pacientes y se les ingresaba en hospitales para su tratamiento. Además, establece que se debe dar un trato agradable y no cruel a este tipo de enfermos. En 1935, el neurólogo portugués António Egas Moniz presentó a la ciencia su método para tratar cierta psicosis, la leucotomía, que consistía en cortar las conexiones de la corteza prefrontal del cerebro. Al otro lado del Atlántico, el médico Walter Freeman simplificó la intervención de Egas Moniz, la cual pasó a llamarse lobotomía. A partir de 1946, Freeman introdujo la lobotomía transorbital o técnica del Picayelo como método ambulatorio. Este tratamiento se aplicó en miles de personas. Las irreparables lesiones cerebrales que les produjo son un triste ejemplo de los errores cometidos en nombre de la medicina. Desde los años 50, el número de lobotomías disminuyó de manera progresiva. Sin embargo, Freeman continuó aplicando su técnica hasta 1967, incluso en pacientes menores de edad y en algunos casos sin el conocimiento o la autorización del afectado. Freeman conducía por Estados Unidos durante las largas vacaciones de verano para realizar sus lobotomías con Picayelo, a veces llevando a sus hijos. Y aunque inicialmente había sido descrita como una cirugía de último recurso para pacientes psiquiátricos con los que todos los demás tratamientos habían fallado, Freeman comenzó a promover la lobotomía como una cura para todo, desde enfermedades mentales graves hasta depresión postparto, dolores de cabeza severos, dolor crónico, indigestión nerviosa, insomnio y dificultades de comportamiento. Muchos pacientes y sus familias estaban muy agradecidos con Freeman, quien guardaba cajas llenas de cartas de agradecimiento y tarjetas de Navidad enviadas por estos. Pero en otros casos los resultados fueron desastrosos. Los pacientes de Freeman incluían a Rosemary Kennedy, hermana del futuro presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien quedó con incontinencia y sin poder hablar con claridad después de una lobotomía a la edad de 23 años. Tras perforar agujeros en el cráneo de Rosemary, Freeman insertó un cuchillo y comenzó a cortar los lóbulos frontales de su cerebro. Atada a la mesa, ella estaba despierta y aterrorizada durante el procedimiento. De repente se quedó en silencio y cayó en la inconsciencia. Rosemary quedó sin poder caminar ni hablar. Incluso después de años de terapia no podía pronunciar más que unas pocas palabras y nunca recuperó completamente el uso de sus extremidades. Su autonomía, que ya había sido restringida, desapareció para siempre. Durante los siguientes 64 años vivió escondida en instituciones, necesitada de atención a tiempo completo. La operación había sido un catastrófico fracaso. En Estados Unidos se realizaron hasta 5.000 lobotomías por año durante la década de 1940, la mayoría de ellas en mujeres jóvenes. Freeman fue responsable de casi 3.000 de estos procedimientos. En el año de 1964, el caso de Kitty Genovese recorrió los periódicos de Nueva York. La chica de 29 años regresó del trabajo a las 3 de la mañana y estacionó su coche cerca del edificio donde vivía. Allí fue atacada por alguien que la dio en la espalda varias veces. Ella gritó y uno de los vecinos oyó el grito. El vecino tan solo trató de ahuyentar al asesino tras su ventana, pero no acudió a socorrerla o llamó a la policía. El asesino se marchó temporalmente, mientras Kitty se arrastraba sangrando hacia su edificio. El asesino volvió minutos más tarde cuando estaba ya en la puerta del edificio. La acuchilló en repetidas ocasiones mientras ella gritaba. Cuando agonizaba, la violó y le robó $49. Todo el suceso duró aproximadamente 30 minutos. Ningún vecino intervino y solo uno llamó a la policía para denunciar que una mujer había sido golpeada
Según el New York Times, hasta 40 vecinos oyeron los gritos. Según los registros oficiales, fueron 12. En el caso de Kitty Genovese, es irrelevante si fueron 40 personas o 12. Lo relevante es, ¿por qué no ayudamos cuando sabemos que una persona necesita ayuda? La muerte de Kitty Genovese sirvió para que los psicólogos sociales hicieran estas preguntas y comenzaran a investigar. De estos estudios surgió la teoría de la difusión de la responsabilidad en 1968, en la cual se explicaba qué ocurre realmente en estas situaciones, desde la fase en la que nos damos cuenta o no de que existe una persona que necesita ayuda, a las decisiones que tomamos para ayudarla o no. La hipótesis de estos autores era que el número de personas involucradas influye en la toma de decisiones para ayudar. Es decir, mientras más personas creemos que pueden estar presenciando esta situación, menos responsables nos sentimos para ayudar. Quizá por esto no prestamos habitualmente ayuda en la calle, donde hay un gran tránsito de personas, por más que alguien necesite ayuda, así como ignoramos situaciones muy extremas de pobreza. Este modo de apatía termina transformándose en una especie de agresividad pasiva, ya que al no ayudar cuando es necesario y responsable, realmente colaboramos en cierta manera con ese crimen o injusticia social. Los investigadores realizaron multitud de experimentos y pudieron demostrar que su hipótesis era cierta. La eugenesia es la ciencia originada a principios del siglo XX que defendía que el ser humano debía tomar parte en su propia evolución. La idea era que los gobiernos, mediante leyes de perfección biológica, mejoraran las características cualitativas de la sociedad. Los seguidores de esta corriente deseaban un mundo ideal, una sociedad utópica en la que gracias a la selección de aquellos con las mejores características y fomentando su reproducción, no existieran enfermedades de origen genético, trastornos psicológicos, discapacidades ni problemas sociales. Pese a que la idea es atractiva, lo cierto es que los médicos, psiquiatras y otros profesionales de la salud, junto a la comunidad científica de principios del siglo pasado, llevaron a cabo prácticas inmorales para alcanzar la sociedad perfecta. Muchos consideraban que no únicamente se debía fomentar la reproducción de aquellos que tenían características beneficiosas para la humanidad, como una gran fortaleza física, gran inteligencia y estado de salud bueno, también se debía evitar que los considerados inferiores se reprodujeran. El concepto de persona inferior era claramente muy subjetivo y no es de tipo científico, sino moral. Entraban en la categoría tanto personas con discapacidades, trastornos psicológicos y enfermedades, como en algunos casos delincuentes, prostitutas o personas de raza diferente a la caucásica. Las ideas eugenecistas tienen raíces en la teoría de la evolución de Darwin. A finales de su vida estaba preocupado por la creencia de que en la sociedad en la que vivía, las leyes de la selección natural no se cumplían. Francis Galton, su primo, tomó sus ideas y en 1903 creó la idea de la eugenesia. Estas ideas fueron ganando mayor reconocimiento social y empezaron a crearse asociaciones para garantizar la aplicación de la eugenesia bajo una perspectiva darwinista. Se temía por la degeneración de la humanidad. En 1905 se funda la primera organización eugenésica en Berlín, la Sociedad para la Higiene Racial. 2 años después, en los Estados Unidos, se aprobaban las primeras leyes de esterilización. Con estas se pretendía esterilizar a todas las personas que eran consideradas perjudiciales para la sociedad, discapacitados, personas inadaptadas, delincuentes, etc. Años más tarde, Hitler se inspiró en las ideas vinculadas a la eugenesia para escribir su famoso libro, Mi lucha, y llevó a la práctica de forma sistemática la eugenesia. Al principio el nazismo esterilizó a aquellas personas individuales consideradas inferiores, pero eventualmente pasó a transformarse en el gran genocidio que supuso el Holocausto, en el que judíos, testigos de Jehová, gitanos, enfermos, discapacitados y muchas más personas fueron ejecutadas por el bien de la raza aria. Sin duda, todos estos descubrimientos, actos y experimentos psicológicos nos dejan aterrorizados y sorprendidos. Déjame en los comentarios cuál te pareció más interesante y qué otros conoces. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.